Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nuevamente este virus con sus distintas cepas se ha disparado en el mundo entero. Nuestro país es igual. El día de ayer recibí varios mensajes de algunas personas de aquí de la congregación disculpándose por la no asistencia de esta y posiblemente la próxima semana, porque o están contagiados o han estado con personas que están contagiadas, personas muy cercanas. Y eso nos debe llevar a una reflexión que en parte es del tema que quiero compartirle hoy. Y por otro lado, frente a esta situación que sigue causando todo lo que causa, que no son solo los síntomas físicos, sino todas las situaciones, todos los daños colaterales, como se llama, ¿no? Uno de los más afectados es la parte económica, por ejemplo. Quienes por la infinita misericordia de Dios tenemos para poder sostener, sustentar nuestras familias, que no nos ha faltado el pan de cada día, y que quizás tenemos un extrita para colaborar, no dejemos de hacerlo, ¿sí? Ahí está la canastita de amor para poder juntar y seguir apoyando, no podemos dejar de hacerlo, ¿sí? Yo, que soy el pastor, recibo a veces la gratitud inmerecida de las personas que reciben la canasta de amor, que es dada por ustedes. Y otra cosa es saber lo que esa canasta hace cada 15 días. Es increíble, es increíble. Entonces, ayudemos, apoyemos para poder seguir solventando a la familia de la fe. Yo me pongo en el plano de padre, ¿no? Yo tengo mis hijos, mis 3 hijos, que si bien es cierto ya son grandes, son profesionales, todo lo que usted quiera, pero no dejo de ser papá. Y estoy pendiente de que tengan, de que no les falte, de que estén sustentados, sostenidos, y obviamente de animarles, de alentarles y de apoyar con lo que se tiene. Un sentimiento parecido tengo yo con las personas a quienes llegamos con la canastita, ¿sí? Porque son familia de la fe, son hijos de nuestra congregación y sé que lo necesitan, ¿sí? Entonces hay que ser misericordiosos y mucho más en este tiempo tan difícil. Difícil por todas las cosas que pasan. Nuevamente nos toca volver a saludar con el puño. Ya nos estábamos saludando con abrazo, ¿sí? Nuevamente toca volver al puño. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. No creo que se necesite mucho entendimiento para saber que tenemos que seguirnos cuidando y quizás más. Aunque dicen que todos tendremos que contagiarnos, bueno, pero si es que podemos evitarlo, pues hay que tratar de hacerlo. Ustedes recordarán hace 2 años cuando nos decían que este virus, creo que comenzaron diciéndonos que este virus iba a afectar a niños y adultos y después dijeron, no, más bien a ellos no les va a afectar. Hoy parece que les está afectando esta nueva cepa a los niños. Y todo eso, digo, uno debe tener entendimiento, ¿no? El día de ayer tuve una reunión con los hermanos de la alabanza, un poquito para tratar de enfocarnos con ellos. ¿Por qué con ellos? Porque son el ministerio que junto con la escuela dominical están colaborando. Todos los otros están en stand-by. Me preguntaban, una persona me decía, pastor, ¿cuándo vuelven los adolescentes? ¿Sí? ¿Cuándo vuelven los universitarios? ¿Cuándo vuelven? Vea, cuando Dios así lo permita. ¿Sí? Yo por mí quisiera mañana, pero no sería sensato de mi parte como pastor el exponer esa situación. Con los adolescentes no nos fue muy bien en línea, ¿sí? Porque no prestan atención, porque apagan la cámara y no sabemos si están durmiendo o no, ¿sí? Entonces dijimos, no, hay que retomar con ellos de manera presencial, pero las circunstancias no nos permiten, ¿sí? Igualmente con los universitarios teníamos un número que retomamos, un número bastante reducido, pero estas circunstancias nos limitan. ¿Por qué? No solo por la prudencia que debemos tener al reunirnos,
sino porque los universitarios son un grupo de personas que tienen mayor contacto con otras personas, ¿sí? Algunos de ellos ya trabajan, algunos de ellos tienen que salir, es decir, están mucho más expuestos, aunque tengan clases en línea, pero por sus edades y sus actividades están mucho más expuestos. Entonces, hay que ser prudente. Ganas no me faltan, mira, yo por mí viviría de rodillas aquí de lunes a viernes, pero no hay cómo, ¿sí? Y otra de las cosas que me preocupa, tremendamente, es no digo encuesta, pero un dato que me enteré en esta semana. Y es un dato que corresponde a hace unos 2 años y medio, un poquito antes de la pandemia. Este dato dice, oiga esto, es terrible, ¿sí? Que únicamente el 5% de las personas que asisten a una iglesia, que se diga cristiana, sea esta cristiana evangélica o con alguna otra denominación, pero únicamente el 5% de las personas que asisten a una iglesia leen la Biblia con frecuencia y con interés. El 5%. Es terrible. Hay un porcentaje mayor a este, pero que no llega al 20%, de personas que tienen interés en conocer la palabra de Dios, pero que no hacen ningún esfuerzo para lograrlo por sí solos. Y solo esperan recibir una charla o un devocional por audio, ¿sí? Es decir, si es que hay quien les ayude a comer, comen. Si no, no comen. ¿Qué implica esto? Y usted me entenderá quizás, me logre entender como pastor. Para mí esto es espantoso, pues. ¿Sí? Que solo un 5% de las personas que asisten, yo pienso en nuestra congregación, a nuestra iglesia, si bien esa es una media, pero solo el 5% lee con interés. ¿Qué significa? Que puede haber un porcentaje mayor de personas que leen de vez en cuando algo les llamó la atención o cuando están pasando algún problema, y leen sin interés. Y hay personas a quienes sí se les dice, vea, le gustaría aprender más la palabra de Dios, hablando de los cristianos, de los que asistimos. Y dice, sí, sí. Entonces yo asumía y digo, de pronto son esas personas que es verdad que tienen un interés y le preguntan al pastor, pastor, ¿cuándo se reabre el grupo de varones? ¿O cuándo se reabre los talleres para las mujeres? ¿O cuándo se reabre? ¿No? Entonces sí tienen interés, pero se aguantan. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos viviendo hoy en día tiempos de inanición espiritual. ¿Por qué le califiqué así y así se llama esta prédica? Inanición espiritual. ¿Por qué me permití llamarle así? Pude haberle puesto falta de alimento, falta de interés, alguna cosa. Porque la palabra inanición significa una debilidad profunda provocada por falta de alimento. Esa es la definición de inanición. Es una debilidad profunda predicada por falta de alimento. Y usted sabe, inanición espiritual es el nombre de la prédica. Y es una debilidad profunda provocada por falta de alimento. ¿Sí? Esto lo repito para las personas que tienen la sana costumbre de tomar nota. Y usted sabe que una persona en esas condiciones, hagamos un símil de la condición física, ¿no? Una persona que físicamente, o un grupo de 5% de personas que físicamente son los que comen con regularidad. Solo el 5%. ¿Qué pasa con el 95%? Ve, el 95% a lo mejor come cuando ya está con las últimas. Y hay un gran porcentaje que no come. Pues simplemente esa gente se muere. Esa gente viene un viento y le lleva. Esa gente no tiene capacidad de reacción. ¿Sí? O sea, hay tantas cosas que nosotros podríamos ver con una persona que está
en una inanición alimenticia física. Y lo mismo, obviamente, pasa en el aspecto espiritual, con el agravante que en la parte física uno se percata, ¿sí? Pero en la parte espiritual no. Imagínense que solo el 5% leen la Biblia regularmente y con interés. ¿Cómo puedo yo saber quién sí, quién no? ¿Sí? Entonces, es crítico eso. Vamos por favor al texto bíblico que nos va a respaldar para tener un mejor entendimiento de la situación y de la responsabilidad que tenemos. Y esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y vamos a hacer la lectura de la palabra del versículo 30 al versículo 44. Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y sobre todo con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Amén. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostarse por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Esto se aclara en los otros evangelios que mencionan este mismo milagro que se llama de la multiplicación de los panes y los peces. Dice que fueron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿sí? Entonces eran muchísimos más. Yo siempre decía, ¿por qué se menciona, ¿sí? Normalmente en la Biblia, cuando se menciona multitudes y número de esas multitudes o un número aproximado de las multitudes, se menciona a los hombres, ¿sí? Dice, sin contar mujeres y niños. Y hay 2 razones. La una razón es porque la Biblia es un poco machista, y es verdad, ¿sí? Pero la razón para que la Biblia sea machista, porque no es que es machista por ser machista, no. La razón para ser machista es esta segunda explicación. Es que el hombre es cabeza de la mujer y es cabeza del hogar, ¿sí? Entonces, si yo veo aquí, dice que los que comieron y se saciaron fueron más o menos unos 5,000 hombres, eso significa que no es que las mujeres y los niños no comieron, sino que primero comieron las mujeres y los niños y luego comieron los hombres. Amén. Y eso tiene trascendencia. Bueno, si bien es cierto, no es una ilustración, este es un milagro real, efectivamente, ¿sí? Como dice ahí la palabra de Dios, y voy a desglosar un poquito el antecedente, aunque no es el objetivo de la prédica, pero, por ejemplo, ahí dice, ¿no?, que ellos habían salido a hacer algún trabajo de evangelismo, obviamente, los discípulos, regresaron, le contaron a Jesucristo, le dijeron, Señor, esto hicimos, estas cosas nos pasaron, nos tocó enfrentar esta situación. Otros decían, a nosotros nos fue del todo bien, no tuvimos ningún tropiezo, etcétera, etcétera. Y Jesús miró a ellos y les dice, ¿saben qué? Vengan a descansar, porque hay mucha gente que va y viene y han estado ocupados, y vengan a descansar. El descanso es parte esencial en nuestras vidas.
laborales, ministeriales, en todo. La iglesia primitiva comenzó a descansar ya no guardando el sábado, sino que desde que Jesucristo resucita, el primer día de la semana, que corresponde a domingo, usted va a ver de ahí en adelante todo lo que la iglesia hacía el primer día de la semana. Es por eso que nosotros no guardamos el sábado, ¿sí? Y más bien dedicamos el tiempo para con Dios el primer día de la semana, que viene a ser el día domingo. Para nosotros laboralmente es el lunes, pero en el contexto de la semana griega, ¿sí? El primer día de la semana es el domingo. Ya le digo, desde que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, toda la iglesia del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy nos reunimos, la iglesia de Cristo me refiero, nos reunimos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día de nuestro descanso. Acá vengo yo con mis preocupaciones, acá vengo con mis deudas, acá vengo con mis conflictos, con mis confrontaciones, acá vengo con mis expectativas, con mis esperanzas en nivel bajo, ¿sí? ¿A qué vengo yo acá a la iglesia? A descansar en los brazos del Señor, a poner delante de Dios y decirle, Señor, mira el trabajo, mira el jefe, mira el sueldo que no alcanza, mira las deudas que nos agobian, mira la enfermedad, mira cómo están subiendo los contagios. O sea, acá vengo yo cargado, pero vengo a descansar. ¿No es cierto? Entonces, Cristo es el que nos quiere dar ese descanso. Claro, también en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, vea, yo tengo una invitación para la primera semana de febrero para ir a un lugar. Me invitaron, esas cosas de la vida, esos milagros, ¿sí? Yo el 2 de febrero cumplo en un aniversario de bodas y mi esposa me decía, ¿cómo es ella, no? Tan amorosa todo. Me decía, maridito, ¿y a dónde me vas a llevar por nuestro aniversario? ¿No? Y que a un hombre chiro le digan eso, es terrible, ¿no? Es terrible porque ahí quedé mal. Pero con 1,25 no llego muy lejos. ¿Sí? Y me decía, no, dice, y por nuestro aniversario son 32 años que me ha aguantado esa hermosa mujer. Entonces digo, chuf. Y vean, algo así como 2 semanas, me manda un mensaje, me ha mandado pues un mensaje, lo que pasa es que recibo tantos que no siempre avanzo a ver todos al momento que me envían. Me ha mandado un mensaje un día lunes, una persona, y yo veo el día martes en la mañana, que me decía, pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Quisiera hablar con usted un momentito. Vea, esas citas tengo por decenas, ¿sí? Le contesto, le digo, ¿puede hoy en la tarde? Y me contesta enseguida. Me dice, no, si yo estoy en Manta. Digo, ¿cómo quiere hablar? ¿Sí? Me dice, lo que quería, pastor, dice, es proponerle que venga a Manta a pasar unos días de descanso con su esposa, porque mi esposa, que asiste fielmente a la congregación, se ha dado cuenta que usted ya es más de 2 años que no ha salido. Digo, esa visión debe tener el pueblo. Así que estoy de gerente de un gran hotel en Manta, un hermoso hotel en Manta. Dice, y quiero que venga a pasar. ¿Qué es eso? Es milagro. ¿Qué es un milagro de Dios? Me dice, venga, pastor, usted trate de llegar. Llega y ya, y es de cuenta mía. Yo digo, wow, qué bueno es Dios, ¿no? Y cuando leí esta porción de la palabra, digo, Dios hizo eso, no. Me dijo, ve, la gente va, viene. Tu mujer principalmente está agobiada, cansada, preocupada, porque yo soy Superman, ¿sí? Así que ven a descansar, primer aspecto. ¿Por qué Dios quiere que descansemos? Porque quiere que trabajemos, porque quiere que en lo que nosotros hagamos demos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, cuando uno está así súper agotado, el descanso sabe mucho mejor. Y luego les dice a ellos, vamos a este ladito a descansar, cogen una barquita para irse a descansar. La gente les reconoce, van corriendo a pie, llegan primero. ¿Qué descanso tuvieron? Ninguno. Y Jesús dice que comienza a hacerles muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí es clave
2 versículos para el entendimiento espiritual de esto que fue, digo, no es una ilustración, es una realidad. Comieron muchas gentes, aproximadamente 8,000, los panes y los peces que fueron multiplicados, y etcétera, etcétera. Esa es una realidad, pero nosotros vamos a hacer una aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque lo primero que motiva esta necesidad de alimentar a la gente es la condición que ve Dios. Y la condición que Cristo Jesús, que es Dios, la ve, es una condición totalmente diferente a la que vemos los hombres. El común, digamos, de los mortales. Jesús les mira a ellos, versículo 34, y dice, estos manes están perdidos, pero más perdidos que Papá Noel en mayo. ¿Sí? Dice que les ve como ovejas que no tienen pastor. Es decir, la oveja es un animalito totalmente indefenso, ¿sí? Es de los más vulnerables y de los menos ubicados. Dice, así está la gente, ¿sí? Está súper vulnerable. ¿Ve? Si en esta época de pandemia alguien viene y les dice, esta es la doctrina antivacuna, la gente no se vacuna. Si la gente en su estado de vulnerabilidad, de fragilidad, de debilidad, de inanición espiritual, mañana le presentan una brujería media disfrazada, lo acepta. Si la gente le dice, ve, como fue dicho por una secta por ahí del año 1939 más o menos, les dijeron, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, tienen que vender las cosas y entregar todo el dinero a la iglesia. Y la gente hizo eso, y como para el 40 comenzaron los rumores de guerra, y el 41, más o menos por ahí, estalla, digamos, la Segunda Guerra Mundial, la gente creyó que efectivamente ya venía el fin del mundo, ¿sí? Y comenzó a vender las cosas y a entregarle todo a la iglesia. ¿Por qué les pasó eso? Porque no tenían conocimiento bíblico. Porque eran parte del 95% de la gente que asistía a las iglesias, pero que no leía la Biblia con regularidad y con interés. Entonces, Jesús se da cuenta de eso y dice, yo veo que la gente anda como ovejas sin pastor, débiles, indefensos y totalmente desorientados, ¿sí? Esa es la perspectiva de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la perspectiva del hombre común? O sea, yo soy un hombre común, ¿sí? Es la que está en el versículo 34 y 35. Ellos dicen, se dan cuenta, dicen, estamos hablando en el sentido espiritual. Estamos en un desierto. La hora es avanzada. Criterio humano, despídelos. Eso es lo que hacemos las iglesias hoy en día, o al menos la nuestra, conmigo a la cabeza. ¿Sí? Veo la necesidad de la gente, veo que la gente tropieza, veo que los hogares se acaban porque están entrando en divorcios, veo que la gente ha abandonado la iglesia, veo que la gente no lee la Biblia, ¿sí? Entonces mi criterio como humano es, veo que están viviendo en un desierto, ¿sí? Veo que la hora, es decir, los tiempos que estamos viviendo, la hora es avanzada, es decir, nos acercamos no hacia el fin del mundo, sino hacia la venida de Cristo Jesús, y que muchos no se irán porque no tienen conocimiento, porque no tienen entendimiento, porque creen que por venir a la iglesia se van a ir al cielo, porque no han cambiado sus vidas. La hora es avanzada. Váyanse, despídelos. ¿Sí se da cuenta? Ese es el estado en el que ha caído la iglesia, ¿sí? El de los discípulos, el de los discípulos. La gente vive en un desierto, son ovejas débiles, frágiles, sin entendimiento, sin conocimiento, sin rumbo, ¿sí? La hora es avanzada, los tiempos así nos muestran que la hora que estamos viviendo está ya bastante avanzada, las señales lo confirman, ¿sí? Y lo que hacemos es, ve, arréglese nomás usted. Y aplicamos versículos de la Biblia que decimos, escapa por tu vida. Esas son las perspectivas, ¿no? Dios nos está diciendo, oye, démosles de comer, por favor. Hagamos algo para que se robustezcan, para que tengan entendimiento, para que vayan con una dirección.
No pueden seguir viviendo como están viviendo, no pueden seguir los matrimonios fracasando, no puede seguir la gente viviendo en el pecado, a pesar de que le he mandado una fuerte reprensión de 2 años de pandemia para ver si recapacitan, si reaccionan, si proceden al arrepentimiento, y no pasa absolutamente nada. Vea, es un crimen despedirles, pues. Y aquí yo quiero destacar 4 aspectos que nos muestra la palabra de Dios y que es la responsabilidad que nosotros debemos tener. ¿Sí? Mire lo que Jesús les dice y mire lo que Jesús nos dice a nosotros en el sentido espiritual. ¿Cuántos de nosotros, antes de entrar en estos 4 puntos, cuántos de nosotros coincidimos o estamos conscientes de que efectivamente la gente está viviendo, la sociedad y la iglesia como parte de ella, está viviendo en un desierto? ¿No es cierto? Está viviendo en un desierto. Y yo le digo, vea, yo sé que esa es mi actividad diaria, la misión que Dios me encargó, pero de las llamadas que yo recibo por teléfono, me atrevo a creer que el 90% son llamadas por problemas que tiene la gente. No siempre piden una cita, no siempre nos reunimos, no siempre me cuentan todo, porque obviamente hay situaciones hasta cierto punto vergonzosas, qué sé yo. Pero basta que me llamen o me manden un mensajito diciendo, pastor, le ruego oración por nosotros. Entonces yo pregunto a veces, ¿no? Digo, ¿algún motivo en especial? Por toda mi familia. ¿Qué entiendo? Que está mal, que la familia se está tambaleando. No conozco los detalles, no sé, pero no están bien. Porque además la llamada al pastor pidiendo oración es una llamada porque el problema está bastante avanzado. Entonces, ¿cómo no reconocer que efectivamente la gente está en el desierto? ¿Sí? Primera. Segunda, estamos conscientes que no solo la gente está en el desierto, sino que la hora está avanzada. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Ayer yo les decía, por ejemplo, a los del grupo de alabanza, a los hermanos del grupo de alabanza, les decía, cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, que lo estudiamos antes de la pandemia, no sé cuántos de los que aquí estaban siguieron eso, ¿sí? Antes siquiera teníamos los CDs, ahora ya los CDs es cosa de dinosaurios, ¿sí? Cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, aparte de ver la característica de cada una de las iglesias, yo mencionaba y destacaba, y eso les recordaba ayer a los hermanos de la alabanza, que en el orden cronológico en el que están ubicadas las 7 iglesias del Asia Menor o del Apocalipsis, como se les conoce también, en ese orden cronológico también se muestra lo que está viviendo la iglesia. ¿Sí? Y hay 2 cosas que destacar. Si algún rato Dios permite y me impulsa, podríamos predicarlo un día domingo, a pesar de que es más instructivo que una prédica. Y se nota, digo, 2 cosas. La primera iglesia, la primitiva, la del empuje, la del trabajo, la que Jesús tenía que decirlos, vea, vengan, descansen un poco porque están trabajando mucho. Ahora en cambio dice, vea, por favor trabajen, ¿no? Esa iglesia, a esa le reprende, y estamos hablando de instancias de la iglesia, a esa le reprende y le dice, solo has perdido tu primer amor, que es terrible eso, ¿sí? Pero el resto estás bien. Y si nosotros vemos cómo van avanzando las características espirituales de la iglesia, es como va dándose la vida de la iglesia. A la última iglesia, entre comillas, le dice, te has enriquecido, tienes todo, no te hace falta nada. ¿Sí? Ni yo hago falta en la iglesia, le dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esa iglesia fuerte, firme, comprometida, entregada, dispuesta, que tenía como prioridad vivir para agradarle a Cristo Jesús, inclusive poniendo en riesgo sus vidas, ¿sí? Esa iglesia, con el paso del tiempo, ha ido menguando en número, pero fortaleciéndose espiritualmente. Obviamente ya es pequeña, ya son pocos, ¿sí? Pero se ha ido fortaleciendo espiritualmente. A lo mejor hay necesidad de todo, pero se tiene a Cristo Jesús, por lo tanto se tiene todo para vencer, ¿sí? Pero a su vez aparece otra
que también se hace llamar iglesia y que termina siendo llamada por Jesucristo la gran ramera. Esta otra, ¿sí?, se deslinda de la iglesia original, ¿sí? Para el año 300, época de Constantino, hubo un gran sismo de la iglesia, se dividió, ¿no? Y esta, en cambio, comienza a crecer, a hacerse visible, y es la que el poder político y económico, en las distintas épocas, y hoy mucho más, termina siendo reconocida como la iglesia cristiana, pero que no es. ¿Por qué? Porque no sigue los preceptos de Cristo, porque el pecado ha embarrado su vida, su historia, su testimonio, porque es un conglomerado de personas que asisten multitudinariamente, pero no les llama la atención la palabra de Dios. Son inclusive de los que van a la iglesia pequeña, pero no leen la Biblia con interés y con regularidad. Entonces, este proceso de depuración de la iglesia, ¿sí?, da señales la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Aún entre los elegidos, algunos serán engañados. Entonces, ¿qué es eso? Es un cernir de la iglesia, ¿no es cierto? Que cada vez hay distintas circunstancias, distintas situaciones que permiten ir sirviendo. ¿Para qué? Para que queden los que tienen que quedar firmes, fuertes, fortalecidos, ¿sí? Porque si no, vamos a vernos en este problema. Primer punto. Jesús dice, dadles vosotros de comer. Pero si ni yo como, ¿cómo le doy el resto? Primer punto, dadles vosotros de comer. Y nadie da lo que no tiene. ¿Se acuerda lo que yo le decía la semana anterior? Bueno, lo que Dios me mandó a que le diga la semana anterior. ¿Sí? ¿Será que encuentro 50 familias fortalecidas, firmes, dispuestas, con conocimiento, con entendimiento, que han sido no solo curiosas por la palabra, sino que han sido estudiosos de la palabra, como para encargarles una célula? ¿No es cierto? Dios nos dice, dadles vosotros de comer, que nosotros les alimentemos espiritualmente a nuestras familias, por ejemplo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a gente que amamos. Y que como les amamos, pues deberíamos desear que sean salvos. Pero ¿cómo les damos de comer? ¿Qué les decimos ahí? Señor, mejor despídeles nomás. Yo sé que la hora es avanzada, ya mismo tú vienes, pero despídeles nomás. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si Dios me dice a mí, si Dios le dice a usted, no solo a mí, le dice a usted, vea, preocúpese por su familia, dele de comer espiritualmente. ¿Y qué le digo? Lo mismo que los discípulos. ¿Qué quieres que salgamos y compremos 200 denarios de pan? ¿Por qué no les dieron ellos de comer? Porque no tenían, pues. ¿Cómo uno da lo que no tiene? Entonces, es una responsabilidad nuestra. Tratar de ser instrumentos de Dios para que llegue la salvación a nuestra familia, ¿sí? Pero yo tengo que saber qué les voy a dar, pues. Segundo aspecto, les dice, ven, que se organicen en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es lo que yo quiero hacer. Que todos pertenezcamos a una célula en la iglesia. Que todos entre semana nos reunamos. Ya le dije la semana anterior, ¿no es cierto? Entonces, organizarse. ¿Cuál es el segundo aspecto? Sí, organízales por grupos. ¿Cómo Dios nos vaya a organizar? Todavía no tengo bien claro el panorama. ¿Por qué? Porque no sé quiénes tienen para dar de comer y quiénes no. O quiénes necesito primero yo darles de comer, ¿sí? Y robustecerles espiritualmente y fortalecerles espiritualmente para que estén en condición de dar de comer al resto. Entonces, segundo aspecto, organízales en grupos, ¿sí? Responsabilidad nuestra. Tercer aspecto, ¿sí? Dice que Jesucristo dijo, a ver qué hay. Había poquito, ¿sí? 5 panes, 2 peces. Cogió el pan, los peces. De los otros evangelios es un poco más explícito esto. Dice, los bendijo, ¿y a quién dio? ¿A la multitud? No, a los discípulos. Dijo, tome, ustedes repartan. Es decir, es necesario que haya un grupo de personas que nos pongamos la responsabilidad al hombro para que nosotros, lo que recibimos, llevemos a los demás. Amén. ¿Cómo se llama ese tercer punto? Instruía a los colaboradores. Yo la semana anterior, creo que fue que dije, o hace 15 días, no recuerdo, dije, las personas que estén dispuestos a colaborar, hablen conmigo. 4.
4 personas. Y vea 4 personas que, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Se acercan y me dicen, pastor, cuente conmigo para lo que usted crea que yo pueda ayudar. Y usted pensará, dirá, a lo mejor el pastor esperaba que diga, pastor, cuente conmigo porque yo conozco, yo sé, yo entiendo. No, no. Vea, yo no sé si saben, no saben, lo que sí sé es que tienen corazones dispuestos. Y a veces, no a veces, siempre vale más un corazón dispuesto, que puede ser un corazón moldeable, un corazón enseñable, un corazón instruible, ¿no es cierto? Alguien que tenga un espíritu enseñable, que de pronto encontrar una persona que diga, deje de mi cuenta, yo sé cómo hacer. No, yo prefiero un corazón dispuesto, porque a esa persona le moldeo acorde a cómo tiene que ser las cosas, cómo tengo yo planificado y así, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Instruir a los colaboradores. Jesús cogió el pan, a ellos les dijo, toma, mijito, ustedes repartan. ¿Por qué les dice ustedes repartan? Porque ustedes también van a cosechar. Las 12 cestas llenas de pan que sobró fue para ellos. Y no es que les quitaron al resto, porque el resto se sació. Pero ellos saciados dijeron, ve, acá está. Dicho de otro modo, nosotros hoy tenemos que dar y tenemos que dar. ¿Sí? Pastor, ¿y más o menos en qué porcentaje viene la recompensa? No, nuestra recompensa de quienes trabajamos y damos y estamos dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por alimentar al resto, ¿sí? Va a ser cuando Cristo venga y nos lleve primerito a adornar a su novia. Va a decir, a ver, hermanita, usted que dijo, pastor, usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea, y el pastor le puso a que cierre la puerta de la iglesia en el primer culto para poder firmar. Parece que no es mucho, pero estaba dispuesta a hacerlo. Y lo hizo, ¿sí? Venga, tome su corona. ¿Sí? Porque lo primero que hay, antes de ir a las bodas del Cordero, es una entrega de coronas. Es decir, unas recompensas, unos reconocimientos por lo que hayamos hecho en la obra de Dios. Amén. Entonces, ahí está la recompensa. Ahí está en las 12 canastas para nosotros. ¿Dónde están los 12? 4 otra vez, no mentir. Ese ya es gusto de molestar nomás. Y el último aspecto, el primero es darles vosotros de comer. Segundo, organizarse por grupos. Tercero, instruir a los colaboradores. Y el cuarto, fortalecerles en la palabra. Vea, vamos a comenzar de cero. Fortalecerles en la palabra. Vamos a comenzar de cero. ¿Por qué necesito comenzar de cero? Sí, porque si las bases no están bien claras, ¿sí? No quiero tener problemas más adelante, en los que haya discusión, ¿no es cierto? O sea, de pronto llego, qué sé yo, tercera clase, llego a la salvación y comenzamos en conflicto. La salvación se pierde, no se pierde, si se pierde, no nos borran del libro, si nos borran, ¿qué implica? No, entonces no quiero esos problemas. Comenzamos de cero, ¿sí? Quitando lo malo y poniendo la base. Y una vez que esté bien sentada la base, comenzamos a edificar la casa espiritual que somos cada uno de nosotros y que en conjunto es la casa que Dios, que Cristo Jesús viene a ser la piedra angular. ¿Sí? Si me entendieron es porque han leído la Biblia, si no me entendieron es porque tiene que venir. Amén. ¿Sí? Eso no estaba planificado, pero así mismo es. ¿Cuándo comenzamos la capacitación a las personas? En 2 áreas que quiero comenzar. La una, para fortalecer la familia, y que le dije que voy a dar charlas, y la otra, para, si es que cabe el término, evangelizar a la iglesia. Parecería contraproducente, pero es necesario decir, evangelizar a la iglesia. Vamos a comenzar cuando regrese de Manta. ¿Sí? Porque si comienzo antes, me voy a Manta y ya se interrumpe. ¿Sí? Entonces, regreso y a la segunda semana de febrero, si Dios nos da salud y vida y nos sostiene con su misericordia como hasta el día de hoy, ahí arrancamos. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una reunioncita entre semana a las personas que les vamos a capacitar. ¿A quiénes vamos a capacitar? A los que vengan ese día. ¿Sí? Vamos a convocar, vamos a hacerles acuerdo. Entonces, ahí vengan. Entonces, no se anote conmigo ya, ¿sí? Sino esté pendiente. Y si usted dice, yo quiero colaborar, ¿sí? Dice, pero
Y si el pastor me pide que vaya alguien a mi casa, vea, usted dirá quién quiere que vaya a su casa. Usted le invita a su papá, a su mamá, a su hermano, a quien quiera invitar. Yo le doy el alimento, ¿sí? Usted digiere ese alimento y le pasa a la otra persona. Algo que parece tan lógico y que tanto tiempo no lo hice. Amén. O sea, no lo hice con este entendimiento, porque de ahí dar hemos dado. ¿Estamos claros? Sí. Y ahí a los que nos toque doblegar y multiplicarnos, tocará doblegar y multiplicarnos. ¿Sí? Porque mucha gente va y viene y Dios nos dirá en algún momento, vengan acá un ratito, descanse. Vamos allá, tal que se han adelantado, nos toca seguir trabajando. Amén. Pero no hay honor más grande para un ser humano que servirle a Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 20 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.